interesadas en presentar este evento, Ciudades sin niñas y niños, reflexiones de política pública para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el marco de la pandemia. Tenemos un panel de invitadas cuya experticia resalta en este tema y sin más preámbulos, dejo que se presenten. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María del Carmen Castrillón. Soy profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle. Soy socióloga egresada del programa de sociología de esa facultad. Hice una maestría y un doctorado en antropología social en la Universidad de Brasilia y desde el 2009 soy docente nombrada en la universidad. El tema de infancias y adolescencias en los circuitos institucionales de protección y asistencia surgieron desde la tesis del doctorado. Luego de mi llegada, de mi retorno a Colombia, continué por un tiempo más hasta el 2015 y sigo, digamos, trasegando un poco junto con otros grupos sociales que también hacen parte de esos circuitos, digamos, de tutela pública, como lo son los enfermos mentales. Pero bueno, en esta ocasión retomo este tema de los niños y las niñas y adolescentes, especialmente desde mi campo, que es el campo de la asistencia social. Espero que mis reflexiones pues puedan contribuir al debate. Muchas gracias al observatorio por invitarme y a las colegas que están aquí presentes. Gracias. Muchísimas gracias, María del Carmen, bienvenida. Gracias. Seguimos con Vanessa de Alessandre. Gracias. No me sale Facebook. Hola, ahora sí. Hola, buenas tardes, buenas noches. Soy Vanessa de Alessandre, soy socióloga. Trabajo como investigadora asociada en el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC, en Argentina. Y tengo una experiencia con distintas inscripciones institucionales y en diferentes roles en cuestiones relacionadas con infancias, cuidados y género, y especialmente desde el punto de vista de las políticas públicas. Y soy docente, trabajo en cuestiones relacionadas con planificación de políticas públicas para la infancia, la adolescencia, géneros y cuidados. Y bueno, estoy muy contenta de estar acá y compartir el trabajo que estamos haciendo fundamentalmente desde CIPEC. Y bueno, espero que mis aportes contribuyan a enriquecer el debate. Bienvenida, Vanessa. Muchísimas gracias. Buenas noches. Continuamos con Ana María Osorio Mejía. Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación al observatorio y al Centro de Estudios Afrodiaspóricos. Bueno, soy Ana María Osorio, soy profesora del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana de Cali. Soy doctora en Economía y tengo una maestría en Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona. Desde el 2005 trabajo e investigo en temas relacionados con el bienestar de la niñez. Toda mi investigación se ha centrado en el análisis de indicadores para medir el bienestar en la niñez y los determinantes, con particular énfasis en los determinantes socioeconómicos de la salud materno e infantil. En 2017 creé el programa de investigación sobre medición del bienestar en la niñez. Ahora más adelante les cuento un poquito sobre lo que hacemos en el PIB. También dirijo la maestría en política social de la Universidad Javeriana. Y bueno, creo firmemente que no hay mejor indicador del progreso y de la riqueza de un territorio que el bienestar de sus niños. Y hoy espero
contribuir un poco con esa medición que hacemos a visibilizar y sobre todo a promover ese diálogo objetivo basado en evidencia y en el territorio, teniendo en cuenta las particularidades de nuestro territorio sobre la situación de los niños, especialmente en estos tiempos de pandemia. Gracias. Muchas gracias a ti, Ana María, y bienvenida. Finalizamos con la doctora María Isabel Mena. Bienvenida, profe. Buenas noches, buenas tardes todavía en Colombia para todos y para todas. Una alegría inmensa encontrarnos en un espacio donde nos preguntamos por los niños y las niñas en el contexto de ciudad, pero también cómo todos los procesos en América Latina nos llevan a reflexionar de manera diferencial sobre los impactos de temas como la pandemia, como la segregación, como las desigualdades. Entonces, saludar efusivamente el espacio. Yo estudié Historia en la Universidad del Valle, hice mi maestría en Investigación Social e Interdisciplinaria en la Universidad Distrital en Bogotá, y actualmente desarrollo mi doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Pablo de Olavide. Ahí estoy desarrollando una tesis sobre la identidad racial de los niños negros y realmente me he disfrutado muchísimo este proceso de investigación, que es además una narración casi que de la vida de mis hijos, de mí misma como mujer negra. Entonces, agradezco muchísimo el espacio generado por parte del Observatorio, del CEAF y del ICESI en general por esta gran convocatoria. Muchas gracias. Bienvenidas todas. Yo me presento, soy Melissa Gómez Hernández, la coordinadora de proyectos del Centro de Estudios Afrodiaspóricos. Soy politóloga de profesión, tengo un doctorado en Public Affairs y les doy de nuevo la bienvenida y agradeciéndoles inmensamente su presencia hoy, virtual. En la segunda fase de este conversatorio haremos reflexiones, o nuestras invitadas harán reflexiones alrededor de preguntas específicas. En ese orden de ideas empezaremos con María del Carmen, y la pregunta es, desde su experiencia, ¿cómo ha sido la interacción de las instituciones, particularmente en el diseño y apuestas de política con niños, niñas, adolescentes y jóvenes? Gracias, Melissa. Bueno, yo voy a presentar unas pequeñas diapositivas para hacer, digamos, tratar de responder a esa pregunta. Ya voy a compartir pantalla. Bueno. Sí se ve, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, me la voy a poner en modo presentación para poder verlas a ustedes. Bien, la pregunta, digamos, que fue por la que me convocaron, ya la dijo Melissa, ¿cómo ha sido la interacción de las instituciones, particularmente en el diseño y apuestas de política con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes? Yo quiero aclarar antes que, digamos, cada grupo social, cada grupo etario que está, digamos, dispuesto en esta pregunta es muy heterogéneo, ¿sí? Cada uno tiene una trayectoria institucional y una trayectoria histórica muy distinta. Entonces yo me enfocaré a partir de la experiencia pues investigativa que he construido en los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes, pero principalmente me enfocaré en los niños y las niñas, teniendo en cuenta, digamos, que las ciencias sociales y humanas han hecho también un gran aporte en una visibilización más epistemológica de estos grupos etarios. Porque digamos que los niños constituyen los niños como grupo etario y la infancia como espacio social constituyen la forma más radical, ¿no?, de estar en el mundo, ¿no?, independientemente de las culturas en que este espacio, digamos, se construye y se entienda.
¿Por qué? Digamos, porque los niños y las niñas están en un adulto del menor. Entonces, esa desigualdad jurídica ya deja unas improntas en la vida familiar, en la vida escolar, en la sociabilidad cotidiana de los niños, en las propias instituciones de estos niños, cuando muchos de estos niños y niñas están abocados a la tutela del Estado porque por múltiples razones sus familias no pueden hacerse cargo de su desarrollo y crecimiento. Entonces me enfocaré sobre todo en este grupo social. Entonces parto de decir que esa relación entre instituciones, particularmente políticas públicas o políticas sociales destinadas a este grupo social, es una interacción compleja, es una interacción heterogénea, que ha estado marcado por múltiples rupturas y continuidades a lo largo de la historia. Digamos que a partir de los estudios más de historia del pasado que he hecho con los niños y las niñas en el país, haciendo una trayectoria, digamos, de todo el cuerpo legislativo y de todas las decisiones administrativas que generan esos cuerpos legislativos, uno ve que hay unas disonancias, ¿no?, entre el mundo de la norma y el mundo de las prácticas institucionales. Y lo que, digamos, he podido identificar, digamos, en ese trasegar institucional y en esa circulación de niños y niñas por las diferentes instituciones, es que siempre ha operado o siempre ha habido una coexistencia de lo que yo he llamado lógicas socioculturales, ¿no? Por un lado tenemos una lógica sociocultural de la minoridad, ¿sí? En este caso no nos estamos refiriendo al hecho de que el niño y la niña es menor de edad, ¿sí?, sino a la minoridad social, a la minoridad moral, ¿sí? O sea, los niños y las niñas y los adolescentes serían sujetos u objetos de compasión y represión, ¿sí?, no necesariamente una represión física, también una represión simbólica y psicológica, por el hecho de ser menores, no solamente por su condición etaria, sino por su lugar de clase social, por su condición, por sus características raciales, étnicas, por sus vínculos familiares, ¿no?, a partir, digamos, de toda una ideación y una idealización, ¿no?, de las relaciones familiares frente a estos niños. Entonces habría una lógica cultural de la minoridad que también ha estado legitimada por todo un paradigma, digamos, jurídico, una legislación de menores que ha sido muy fuerte desde finales del siglo XIX y que hasta los años 80 fue muy fuerte, por lo menos aquí en Colombia, cuando se derogó el decreto 2737, el Código de Menores, que fue pues derogado por la actual Ley de Infancia y Adolescencia, la 1098 de 2006. Entonces, uno puede entender que estas lógicas jurídicas están atravesadas por lógicas culturales. Y tenemos, por otro lado, junto a ella, a esta lógica, una lógica sociocultural de la ciudadanía, ¿no?, donde los niños y las niñas se definen, ¿sí?, por la norma, ¿no?, es principalmente por la norma, de forma más heterogénea por la sociedad, por los grupos sociales que le dan, digamos, algún estatuto de niñez a esos niños, digamos que serían niños y niñas sujetos activos de derechos. Entonces, la historia, ¿no?, y las relaciones que se tejen alrededor de los niños y las políticas públicas y las instituciones que sustentan esas políticas han estado conviviendo en esas dos lógicas, ¿no? Obviamente, las ganancias hoy, digamos, del discurso de la ciudadanía a través de los derechos humanos de la infancia ha sido más poderosa. No obstante, en el nivel de las prácticas, ¿no?, de protección, de asistencia, sigue siendo muy persistente esa lógica de la minorización moral de los niños, sobre todo de aquellos niños que son hijos del Estado, digamos, que todavía siguen siendo tutelados por el Estado. Bueno, vamos a pasar. Habría que entender un poco, digamos, o identificar, en mi opinión, 3 grandes procesos socioculturales que han permitido una singularización de la infancia en el siglo XX, ¿no?, y que han hecho posible que los derechos
de los niños como derechos humanos, digamos, se fortalecen. Serían 3 procesos. En primer lugar, el fortalecimiento de esos derechos de la infancia como derechos humanos, pues ya lo dije, que esto viene a romper con imaginarios deficitarios de los niños, ¿no? A los niños les falta algo, son incompletos, son niños presociales, ¿no? Niños y seres que, digamos, cuya humanidad solo será posible cuando ellos sean adultos, ¿no? Digamos que eso fue una representación muy fuerte también en el mundo de las normas, ¿no? Y en el mundo de las prácticas que acompañaban a esas normas, y luego a partir, como veremos más adelante, a partir de finales de los años 80, ¿no? Con todos estos cambios normativos a nivel mundial, hay un giro, digamos, desde las ciencias sociales, hay un giro interpretativo, más construccionista, donde el niño es visibilizado porque es un agente, porque es un actor, porque tiene voz, y él de alguna manera produce también la sociedad, ¿no? De manera distinta, pero él también construye la sociedad, ¿sí? A pesar de que muchas veces esa sociedad le dé la espalda, ¿sí? O tenga una mirada más adultocéntrica. Bueno, tenemos un fortalecimiento de la relación entre el desarrollo infantil y el bienestar social, ¿sí? Que esto ha sido dado por los cambios globales en las dinámicas de organización conyugal y familiar, ¿sí? Por la autonomía de género, por nuevas pautas de crianza, por una recomposición entre lo público y lo privado, por un reconocimiento de subjetividades diferenciadas. Digamos que las formas tradicionales de organización familiar, sobre todo las representaciones más nucleares de esa familia, más consanguíneas de esa familia, se rompen por la fuerza, digamos, de los cambios en el orden del mundo de la familia, ¿sí? Por las nuevas sociabilidades que traen esas organizaciones familiares que siempre han estado, sino que se visibilizan a partir, digamos, de los derechos de la infancia y de las nuevas investigaciones que hay alrededor de la vida social de los niños y las niñas. Entonces lo que se hace es visibilizar dinámicas de organización familiar y conyugal que ya existían, ¿sí? Bueno, hay una diversificación y una complejización de la propia vida social, ¿sí? Que lo que hace es hacer más heterogénea el mundo de la socialización de los niños y las niñas. Entonces la socialización pues ya no es, digamos, potestad de la familia y de la escuela, que habían sido, digamos, los espacios sociales por excelencia más tradicionales. Hoy la familia y la escuela se enfrentan a otros ámbitos de socialización de los niños. Muchos de esos ámbitos de socialización están dados por la incorporación de las tecnologías, ¿no? Por las TICs, no por el uso de toda la tecnología, de la virtualización, ¿sí? Las prácticas de consumo, que esto ha generado muchas formas de relacionarse, ha cambiado la relación entre adultos y niños, ¿no? Entonces hay múltiples dimensiones de socialización a las que se ve enfrentada, digamos, la política pública, ¿no? Hasta dónde, digamos, esa política da cuenta de esa heterogeneidad tan profunda, ¿no? Bueno, entonces yo pienso que esa conjunción, ¿no? Entre esa emergencia y esa visibilización de los niños como sujetos, ¿sí? De derechos, como sujetos de derechos que tienen voz, tienen una voz activa y que también participan de la vida social, ¿sí? Interpelan esa vida social, ¿sí? Se conjugó también con toda una reconfiguración del papel que tenían los niños y las niñas, ¿sí? Como grupos sociales en la comprensión de la vida humana, desde la sociología, desde la psicología, desde la antropología. Entonces, digamos que la infancia se vuelve una categoría de pensamiento, ¿sí? Que va de ese tránsito entre la mirada deficitaria, ¿no? El niño presocial, a una mirada de la diferencia, ¿no? Ese es el giro interpretativo que les mencioné al comienzo. Entonces, en las ciencias sociales, ¿qué veíamos? Que los niños y las niñas estaban subsumidos, sí, en otras categorías adultocéntricas. Entonces, el niño no era comprendido sino en función de la familia, en las relaciones de parentesco, en la religión, en la economía.
ellos eran un apéndice de los adultos. Digamos que con este giro interpretativo, pues los niños se tornan agentes actores, ¿sí? Con particularidades identitarias y con una participación, una relativa autonomía en los procesos sociales. Y esto es importante porque esto nos permite entender un poco cómo ha sido la trayectoria histórica y la trayectoria política, ¿no?, de las instituciones y de todos los programas y servicios de protección, asistencia, cuidado que se han generado desde el Estado, ¿no? Entonces, es importante, digamos, entender un poco hasta dónde las ciencias sociales y humanas han aportado a la comprensión de esas políticas y de esas instituciones. Digamos que ya desde la política pública, pensando en el ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que sería la entidad del Estado que desde los años 60, ¿sí?, a finales de los 60, desde que se creó, ha centralizado toda la política pública de la infancia, de la familia, ¿sí? Digamos que habrían dos grandes áreas, ¿sí?, por donde transitan esas infancias, ¿sí? Entre el área de la promoción y la prevención y el área de la protección tutelada, digamos. Según datos que pude obtener, ¿no?, del ICBF, me dijeron que el 80% de los recursos del Estado, ¿sí?, destinados al ICBF, está orientado hacia todos los programas de promoción y prevención de primera infancia, todos los programas de educación inicial, ¿cierto? Los centros de desarrollo infantil, los hogares infantiles, los hogares comunitarios, etcétera, ¿sí? Mientras que el 20% de esos recursos están destinados a los programas de protección, que ahí tenemos, digamos, a ese gran ejército de niños, ¿sí?, que están, digamos, desprovistos de un mundo familiar ideal, ¿no?, ideal, ¿sí?, o del mundo de la escuela, en fin, que están, que tienen sus derechos vulnerados, ¿no?, también desde el punto de vista del Estado, ¿sí? Ahí encontramos los hogares sustitutos, el programa de adopciones, los hogares de paso, los internados, etcétera. Digamos, de grosso modo uno podría decir que en ese en esa gran área de promoción y prevención predomina esa lógica sociocultural de la ciudadanía, porque se le está apostando, ¿cierto?, a fortalecer esos primeros años, ¿no?, de vida de estos niños y de estas niñas, ¿no? De ahí, digamos, el recurso que se invierte en este gran sector, digamos, de programas y servicios. Mientras que en el área de protección, digamos, así lo llama pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, predominaría una lógica sociocultural de la minoridad, ¿no? Porque de alguna manera estos niños, no quiero decir que haya una dicotomía, ¿no?, más bien hay un tránsito, ¿no? Porque a pesar, digamos, de los avances que hay en estos programas de promoción y prevención, de todas las herramientas que el ICBF ha generado para que los propios niños y niñas participen de sus propias decisiones institucionales, cuando uno ve, digamos, y se da cuenta en términos estadísticos de toda la persistencia de la vulneración de los derechos de los niños, ¿no?, el reclutamiento forzado, la violencia sexual, las múltiples formas de sometimiento físico, simbólico y psicológico a los que están sometidos, es porque esa desigualdad jurídica, ¿sí?, es al mismo tiempo una desigualdad moral. Entonces, es muy persistente. Entonces, la política pública puede verse corta frente al mundo representacional de esas infancias, de esa relación de esas infancias con la familia, de esa relación de esas infancias con el mundo de la escuela, con el mundo, con lo privado, con lo público, etc. Entonces, un minuto. Sí, un minuto, bien, ya voy a terminar. Yo pienso, digamos, ahora, sobre todo porque, digamos, lo que nos convocó es pensar esto en épocas de confinamiento, ¿no? De alguna manera, lo que podemos ver, y eso lo hemos, digamos, podido evidenciar,
en las noticias, en la prensa, ¿sí? En todos los debates que se han hecho desde que comenzó el confinamiento para otros grupos sociales, es que la política pública y todos los programas que ya se han establecido desde antes y los que han emergido a partir de esta urgencia, digamos, de cuidado, ¿sí? A nivel mundial, es que las infancias son heterogéneas, ¿sí? Y que desafían esos modos universales de pensar sus derechos y sus políticas. Entonces, hay una decisión universal general que es el confinamiento, ¿sí? Pero las formas, sí, digamos que esa sería la realidad, ¿no? El Estado formal, ¿no? La forma como el Estado burocráticamente dice hay que encerrarse, pero la manera como las familias, los niños y las niñas vivencian, experimentan ese confinamiento es muy heterogénea, ¿no? Porque es heterogénea su trayectoria de vida, porque es heterogénea su lugar en la escuela, en la familia, porque todavía tenemos desigualdades, ¿no? Desigualdades persistentes que también promueven, sí, y reproducen condiciones de desarrollo diferentes. Tenemos una combinación de viejos y nuevos discursos de la infancia, ¿sí? No se han superado esos viejos discursos de la infancia, donde el tema de la autoridad paterna y materna, sí, digamos que es un mecanismo de control social de esa infancia, sí, sin llegar a discutirse, que tenemos todavía una coexistencia de viejas y nuevas ideas sobre el género, la clase, la familia, la ciudad, sí, y que eso al mismo tiempo, digamos, toda esa combinación genera experiencias infantiles, ¿no? Lo que William Corsaro, que es un sociólogo dedicado al tema de la sociabilidad de la infancia, habla de las culturas infantiles, ¿no? Los niños también combinan esas ideas viejas y nuevas del ser niño y niña, ¿no? Ellos también reproducen creando ese contexto social. Entonces, pienso yo que las políticas se ven desafiadas permanentemente por esa heterogeneidad a la cual no pueden dar cuenta, ¿no? Bueno, queda, digamos, este aporte para el debate. Muchas gracias. A ti, María del Carmen, gracias inmensas. Perdón por el tema del tiempo. No, muy Vanessa. bien. Vanessa, la pregunta es, bueno, primero la pandemia ha hecho visible la dependencia que la sociedad tiene de los cuidados, por supuesto, y la fragilidad de los dispositivos con los que la misma cuenta para abordarla. ¿Por qué es relevante articular la agenda de cuidado y el género con la de la infancia? ¿Y cómo ha sido la experiencia en Argentina? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Melissa, por la pregunta, y quería agradecer nuevamente a la Universidad ICESI y al Observatorio para la Equidad de las Mujeres por esta convocatoria, y a todos y a todas por sumarse a este encuentro. Antes de abordar la pregunta, me parecía importante contextuar un poquito mi intervención. En Argentina, el primer caso de coronavirus se registró el 3 de marzo. Un varón de 43 años que volvía de Milán. Durante las primeras semanas, todos los casos positivos se concentraron en personas de estratos sociales medios y altos, que habían viajado al exterior por vacaciones o por trabajo. Durante varias semanas, los focos de contagio se concentraron en las ciudades y en los barrios más ricos del país. En ese momento, el gobierno argentino reaccionó relativamente rápido. El 16 de marzo se suspendieron las clases presenciales y el 20 de marzo se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, lo cual obligó a todas las personas a replegarnos en nuestros hogares. 3 meses después, tenemos un panorama bien diferente al de las primeras semanas. Estamos atravesando en este momento el momento más difícil desde que se desató la pandemia. Hasta el momento en Argentina no se registró ninguna situación de colapso del sistema de salud, pero lo que vemos es que los focos de propagación del virus migraron hacia los barrios populares, hacia los asentamientos, es decir, hacia los sectores más pobres. Por lo cual, tal como señala Fernando Filgueira, que es un investigador uruguayo especializado en sistemas de protección social y colega en CIPEC, el panorama actual lo que nos muestra es que desde el punto de vista sanitario, las personas mayores y las personas con enfermedades previas constituyen los grupos poblacionales más vulnerables al COVID.
Pero desde el punto de vista de la estructura de riesgo que generan nuestras sociedades, las mujeres, los niños, las niñas más pobres son los grupos poblacionales más afectados por la pandemia. ¿Por qué pasa esto? Porque las medidas que los gobiernos tomaron para contener a la pandemia fue la familiarización absoluta de la vida cotidiana. Es decir, la posibilidad de no enfermar de COVID depende hoy de los recursos que las familias tengan para cumplir con las medidas de distanciamiento social, de los recursos que cada una de ellas haya logrado acumular en las etapas previas a desatarse la pandemia. Y esto nos lleva a una distinción que es crucial. Hay recursos que son esenciales para sostener la vida y hay recursos que no son esenciales para sostener la vida. ¿Cuáles son los recursos que las familias necesitan para sostener el distanciamiento social, es decir, para no enfermarse de COVID? En principio podemos destacar 4 grandes grupos de recursos. Los servicios públicos de calidad, salud, educación, agua potable, energía, entre los más imprescindibles, a los que hoy se suma la conectividad, el acceso a Internet, el acceso a dispositivos digitales. Tiempo para el cuidado directo, infraestructura para cuidar, una vivienda y en un entorno saludable, y dinero, fundamentalmente para acceder a alimentos y para abordar las dimensiones materiales de la vida que mencioné anteriormente. ¿Qué observamos? Que la distribución de estos recursos es absolutamente inequitativa. Y esto desde antes de la pandemia, así nos agarra la pandemia, ¿no? Es decir, las medidas de distanciamiento social se montaron sobre dinámicas familiares empobrecidas, precarizadas, mercantilizadas y debilitadas. El COVID, como ya se viene diciendo en varios ámbitos, ya lo escuchamos varias veces, nos expuso a nuestra fragilidad. Hizo visible algo que era obvio, pero que por diversas razones, que no podría desarrollar acá, pero todos conocemos, no terminamos de asumir y no terminamos de reconocer que la vida es frágil, que somos frágiles, que dependemos unos de otros, que la vida tiene una dimensión material, que tiene una dimensión emocional y que tiene una dimensión vincular. Y esto hace, desde un punto de vista sistémico, que la pandemia haya dejado al descubierto que el sostenimiento y reproducción de nuestras sociedades se sostiene en un entramado de interacciones de cuidado, un entramado de vínculos de cuidado. Esta idea está presente desde hace décadas en el debate de los cuidados, que la forma en que socialmente nos organizamos para atender la fragilidad de nuestra vida es injusta, es inequitativa y es insuficiente. Y que es esta estructura desigual la que genera vulnerabilidad social, reproduce las desigualdades sociales, las desigualdades entre géneros y se vincula con la transmisión intergeneracional de estas desigualdades. ¿Por qué sostenemos que la pandemia afecta particularmente a las mujeres y a las infancias? Porque tal como mencioné, las medidas de aislamiento social reforzaron la familiarización de la vida cotidiana. Hoy, para no enfermarnos y para no enfermar a otros, estamos varones, mujeres, niños, niñas, adolescentes, trabajando, estudiando, cuidando en nuestros hogares. Las familias monomarentales y las conformadas por las infancias son las que cuentan con menos recursos para abordar estos desafíos. En Argentina, por ejemplo, se estima que actualmente, post pandemia, el 60% de los chicos y chicas viven en hogares con carencias materiales persistentes. Es decir, que el derecho de los chicos a recibir cuidados de calidad es sistemáticamente vulnerado. Además, las medidas de distanciamiento social sobrecargaron aún más a las familias con responsabilidades de cuidado, y muy particularmente a las mujeres. ¿Por qué? Recordemos los 4 recursos irrenunciables para proveer cuidados de calidad: dinero, servicios públicos, tiempo para cuidar, infraestructura. ¿Qué hizo el confinamiento? En primer lugar, incrementó exponencialmente el tiempo que las familias necesitan para cuidar. Al familiarizar por completo el cuidado directo de las personas con dependencia, se incrementó sustantivamente el trabajo de cuidado no remunerado. Y como sabemos, el cuidado directo se sostiene en un pacto implícito de género, un pacto que sitúa a las mujeres como responsables casi exclusivas de la provisión de cuidados dentro del hogar.
Y por eso las medidas de aislamiento social sobrecargaron particularmente a las mujeres. La convivencia ininterrumpida de todos los integrantes de las familias bajo el mismo techo no pareciera haber alterado este pacto, sino que por el contrario, en Argentina tenemos algunos datos parciales que señalan que las mujeres en contexto de confinamiento, que tal vez Ana María nos cuente los datos de la encuesta que vayan en esta línea, el contexto de confinamiento intensificó la participación de las mujeres en las tareas de cuidado no remunerado. En particular, la que deriva del acompañamiento de las tareas escolares de los chicos y de las chicas y del trabajo doméstico. Al estar en casa más tiempo, cocinamos más, la casa se ensucia más y necesitamos más tiempo para resolver estas tareas. En segundo lugar, el confinamiento incrementó el tiempo que las familias necesitan para cuidar y descalabró sus estrategias para afrontarlo. Actualmente, la oportunidad de aliviar la carga de cuidado directo a través de acuerdos interfamiliares, la contratación de cuidadoras y trabajadoras domésticas está vedado, al igual que la oportunidad de delegar parte de este tiempo de cuidado en las escuelas o centros de desarrollo infantil. Y además, se redujo seriamente la oportunidad de las familias de trabajar en forma remunerada. En Argentina se estima que solamente el 30% de los trabajadores puede teletrabajar. Una gran parte de los adultos con responsabilidades de cuidado son trabajadores informales que no acceden a los beneficios del sistema de seguridad social, que es a través del cual, básicamente a través de la transferencia de ingresos, se está tratando de abordar esta situación de crisis. Y sabemos que el cuidado es un determinante en las trayectorias laborales de las mujeres. Una de las razones es porque la red de servicios de apoyo al cuidado públicas, gratuitas y de calidad es muy escasa y muy débil. Esta es una de las razones que lleva a que la tasa de actividad de las mujeres con responsabilidad de cuidado sea mucho más baja que la de los varones y que cuando trabajan en forma remunerada trabajen menos horas que los varones y que les sea mucho más difícil acceder al trabajo decente. Para muchísimas familias, y en particular para las familias encabezadas por mujeres, el confinamiento implicó una importante reducción de sus ingresos. Y por último, el confinamiento dejó al descubierto que son muchísimas las familias que no cuentan con la infraestructura básica para sostener las medidas de aislamiento. En Argentina, el 12% de la población vive en barrios sin trazado urbano, sin acceso a viviendas adecuadas, sin acceso al agua potable, y el 60% de estas familias está conformada por al menos un niño o niña de hasta 4 años. Entonces, dicho todo esto, a la pregunta ¿por qué en este contexto es relevante articular la agenda de cuidados y de género con la agenda de las infancias? Respondo que es relevante porque el trabajo de cuidado remunerado, no remunerado, comunitario, no calificado y calificado, es decir, las actividades esenciales de las que hablé al comienzo, las que sostienen la vida día a día, este trabajo está absolutamente feminizado y precarizado. Y porque son las infancias las que más necesitan, más dependen de estos cuidados para desarrollar sus capacidades. En los hechos, en la realidad cotidiana de las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las dos agendas de política están vinculadas indisolublemente. Y la agenda de política pública que expresa mejor los vasos comunicantes entre ambas agendas es la agenda de los cuidados. Y en un punto específico, que es el derecho a cuidar y el derecho a recibir cuidados de calidad. Y quiero cerrar mi exposición con una apreciación. Creo que para que la agenda de los cuidados exprese a las demandas de las mujeres y de las infancias, y en particular los derechos vulnerados de las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, para impulsar y darle fuerza a la agenda de los cuidados ahora y en el día después de la pandemia, tenemos que revisar y ampliar el concepto cuidado que estamos usando. Creo que el desafío que enfrenta hoy el debate de los cuidados es impulsar el reconocimiento del aporte social y económico que las trabajadoras del cuidado hacen al sostenimiento y a la reproducción de la vida en sociedad.
Creo que tenemos que impulsar medidas que pongan en valor y protejan los derechos de las mujeres que brindan cuidados en forma no remunerada al interior de los hogares, de las trabajadoras precarizadas y empobrecidas que brindan cuidados remunerados en casas particulares, a las trabajadoras de las redes comunitarias de cuidado. Me refiero a las trabajadoras de la infinidad de comedores, merenderos, hogares comunitarios, que son en los hechos quienes están sosteniendo la vida en los barrios más pobres de nuestros países. Y también hay que lograr que el concepto cuidado convoque a las trabajadoras del cuidado calificado, por ejemplo, a las trabajadoras de la salud, e incluso a aquellas que todavía no se reconocen como trabajadoras del cuidado, por ejemplo, las educadoras y las docentes. Porque está claro que el sistema económico orientado a la producción de mercancías está detenido o, en el mejor de los casos, enlentecido. Pero la economía del cuidado, las trabajadoras del cuidado están más activas que nunca. Ojalá que esta tragedia sea también una oportunidad para potenciar los cuidados como articulador de la agenda de género y de las infancias. Y es más, a esta altura creo que es más que evidente que el cuidado tiene que ser uno de los pilares de las estrategias de inclusión que impulsen nuestros países para levantarnos de la enorme para reactivar la economía en su conjunto. Pero como el tiempo es tirano y ya veo los mensajes en el chat y se me acabó el tiempo, 3 minutos, tienes 3 minutos. Para el debate o para un próximo encuentro. Les agradezco muchísimo que estén ahí y que me hayan acompañado. Gracias, Vanessa. A ti. De todas maneras, te quedan 2 minuticos si quieres cerrar alguna idea. Mira, no, está bien. Dejemos Bueno, a las compañeras y a las preguntas. Muchísimas gracias por tu intervención. Ana María, buenas tardes, bienvenida otra vez. Hola, buenas tardes, gracias. Voy a compartir mi pantalla para compartir mi presentación. Perfecto, mientras tanto yo formulo la pregunta, si te parece. Sí. Listo. Entonces, pensando en políticas públicas y sus investigaciones desde el bienestar en la infancia, ¿cuáles son los retos en nuestra región en el marco de la pandemia según las condiciones de las niñas, adolescentes y jóvenes? ¿Cuáles son los retos específicos para la infancia en el Pacífico colombiano desde una perspectiva étnico-racial también? Gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos los organizadores, al Observatorio, el CEAF, la Universidad ICESI, y a todas mis compañeras. Gracias por esta invitación, pero sobre todo por el espacio para analizar y debatir sobre los niños, desde diferentes perspectivas, enfoques, diferentes perfiles profesionales, y creo que esto es lo que realmente enriquece la discusión y sobre todo contribuyen a promover el bienestar de los niños. Quiero empezar un poco hablándoles de ese concepto de bienestar en la niñez, que es el concepto que nosotros hemos escogido para nuestro programa de investigación y para hacer todos nuestros proyectos e investigaciones alrededor de este concepto. Nosotros consideramos el bienestar de los niños como el resultado de un proceso que es dinámico, es heterogéneo, es complejo, es multidimensional, en el que intervienen diferentes actores, entornos, pero sobre todo creemos que es un concepto integrador que nos sirve de puente entre diferentes enfoques, el enfoque de desarrollo, de capacidades, de derechos, nos sirve de sombrilla y sobre todo nos da esa mirada integral a ese gran engranaje que es el bienestar de los niños. Nosotros partimos de un conjunto de dimensiones, reconocemos que es multidimensional, pero sobre todo nos concentramos en algunas que creemos que son relevantes para el contexto de un país todavía con las condiciones de los niños como el nuestro.
Nos gustaría complementar esas mediciones. Reconocemos que es importante otras dimensiones, por ejemplo, como el bienestar subjetivo, la percepción que tienen los niños sobre sus propias condiciones de vida. Sin embargo, todavía no tenemos suficiente información para medir esta dimensión, por ejemplo. Entonces, hoy me voy a concentrar en 4 dimensiones del bienestar de los niños. Quiero también mostrar algunos indicadores desde un enfoque regional que nos permita hacer comparaciones entre regiones y compararnos con el promedio nacional, en especial el Valle del Cauca, nuestro departamento y la región Pacífico. Y bueno, finalmente espero poder responder esta pregunta que ustedes han formulado. A partir de esa evidencia, algunos retos que identificamos y algunos riesgos, sin ser exhaustivos, sí queremos mandar algunas señales de alerta que permitan visibilizar la situación de los niños en tiempos de pandemia. Bueno, contarles un poco del programa de investigación. Como les contaba, este programa de investigación surge en 2017, sin embargo, pues desde hace casi 15 años venimos trabajando en diferentes proyectos que van desde artículos, libros, videos, tableros de visualización, resultados de encuentros académicos que hacemos cada año, los que denominamos encuentros de bienestar en la niñez. Este año haremos el 6º. Desde hace unos años también hacemos parte de la red de observatorios de la deuda social de América Latina, y pueden encontrar todos estos resultados del programa en esta página del team.javerianacali.edu.co. Los van a encontrar agrupados en estas 4 grandes líneas de trabajo que hemos venido desarrollando. La primera, Ciudades y Niñez, tiene que ver con el seguimiento y monitoreo de indicadores a nivel local. Por ejemplo, en Cali lo hacemos desde hace 5 años, intentando llegar hasta el nivel de comuna y presentar estas diferencias a nivel del territorio. También tenemos un conjunto de proyectos alrededor de la interacción entre la empresa privada y la implementación de la política o las políticas de niñez. También construimos indicadores compuestos que intentan en una sola medida medir ese bienestar en la niñez. Y por último, un conjunto de investigaciones alrededor de determinantes socioeconómicos de salud materno-infantil. Este trabajo lo hacemos con diferentes investigadores. Aquí están Ana María Osorio, Luis Fernando Aguado, Alexei Arbona, Sandra Balampa, Sebastián López y los asistentes Eric Caicedo y Marcela Libreros. Quiero entonces... Ana María, me muero de la pena interrumpirte, pero me piden que por favor amplíes tu presentación, que parece que tiene problemas de visualización. Si la puedes ampliar, por favor. La tengo en pantalla completa, yo la veo en pantalla completa. Si me indican qué hacer, por favor. Yo en mi computador la veo en pantalla completa. Si no, Salomé la tiene. Me parece que es porque no está en presentación. Está pantalla completa, pero activala como presentación. Vale, voy a volverla a poner. ¿Allí? ¿Se ve mejor? Sí, ahí se ve mejor. Ahí creo que efectivamente sí. Ya se ve completa. Gracias. Bueno. No, a ti, qué pena. Les estaba contando entonces que hoy les quiero presentar una mirada regional al bienestar de la primera infancia antes de la pandemia. ¿Cómo nos sorprendió la pandemia? Digo yo. Tenemos datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2018, el último año disponible. Y como les indicaba, quiero mostrarles el promedio nacional, la barra gris, pero también he señalado el Valle del Cauca, y aquí también tenemos la región Pacífico para que empecemos a ver algunas diferencias.
Bueno, para ponerlos en contexto, primero tenemos que saber de cuántos niños estamos hablando. De acuerdo con los datos, cerca de un tercio de los niños entre 0 y 18 años son niños menores de 5 años, alrededor de 4.140.000 niños, y en el Valle del Cauca alrededor de 360.000 niños menores de 5 años. Me voy a concentrar entonces hoy en primera infancia y voy a empezar con esta dimensión del bienestar que nosotros denominamos bienestar material o condiciones materiales. He querido resaltar dos indicadores que resultan clave en esta coyuntura, y es el hacinamiento no mitigable, es decir, los niños que viven en hogares donde hay más de 5 personas por cuarto. Por ejemplo, encontramos que el 5,3% de los niños viven en hogares en condiciones de hacinamiento no mitigable, mientras que en la región Pacífico, sin incluir Valle del Cauca, es decir, Cauca, Nariño y Chocó, el indicador es 6,5%. Veamos en contraste con el Valle del Cauca, donde es uno de los indicadores a nivel regional más bajo, 1,1%. ¿Por qué es importante el hacinamiento no mitigable? Porque se ha demostrado que incrementa el riesgo de violencia y maltrato físico y sexual, y también de embarazos tempranos, riesgo que vemos que puede ampliarse con la cuarentena. Otro indicador interesante es el porcentaje de hogares con niños menores de 5 años, donde la semana anterior a la encuesta, por falta de dinero, no se consumió alguna de las 3 comidas. Miren que este indicador en Colombia es el promedio nos indica que es 6,5%, en el Valle 5,3%, está un poco por debajo del promedio nacional, y en la región Pacífico es del 7,4%. De todas maneras está por debajo, por ejemplo, de una región como el Caribe. Este indicador nos está mostrando riesgo, problemas de hambre por falta de recursos económicos, lo que incrementa el riesgo de malnutrición para los niños, y que nuevamente con el confinamiento se amplifica, dada la alta probabilidad de que los miembros del hogar no puedan trabajar y obtener ingresos monetarios. De hecho, cuando analizábamos los niños menores de 5 años cuyos padres están buscando empleo, de acuerdo con la encuesta, este indicador en Colombia es 6,1%. Veamos entonces, ahora pasemos a otra dimensión, como es la salud. Aquí tenemos dos indicadores, los niños que tienen, o en este caso que no tienen, el esquema completo de vacunación según su edad, y los niños que no asisten a controles de crecimiento y desarrollo, o que no eran llevados a estos controles antes de la pandemia. Vemos que en Colombia el porcentaje de niños es 4,7%, en el Valle del Cauca es casi la mitad del promedio nacional, y en la región pacífica está casi 2 puntos porcentuales por encima del promedio de Colombia. Sin embargo, tengamos en cuenta que si bien hemos hecho esfuerzos por la universalización de las vacunas, por el confinamiento hay un riesgo de que no se pueda continuar con los servicios de inmunización. Lo mismo con los controles de crecimiento y desarrollo. Son una oportunidad para detectar a tiempo enfermedades o alteraciones del crecimiento. Sin embargo, cuando indagamos por las razones por las cuales no son llevados, por ejemplo, en la región pacífica, que los niños que no asisten son el 11%, casi la mitad de los padres o cuidadores que llevan estos niños o que deberían llevarlos, afirman que no lo hacen porque
es muy lejos el lugar donde tienen que ir, o sea, ya hay unas barreras geográficas. Mientras que en Bogotá y el Valle del Cauca afirman que la razón principal para no llevarlos son barreras administrativas, porque, por ejemplo, en la EPS los trámites son muy complicados. Lo que nos pone en evidencia es que necesitamos garantizar la continuidad de seguir llevando estos controles a los hogares, o que los niños de alguna manera puedan tener sus controles de crecimiento y desarrollo. Vamos a ver otra dimensión del bienestar que nosotros denominamos cuidado, educación y juego, que con lo que nos estaba contando Vanessa, pues es evidente que ahora es muy importante, y que está en cuidado que se ha trasladado en los hogares, pues resulta clave para continuar los procesos de educación inicial de los niños. Aquí quiero resaltar los niños que no asisten o que no asistían a un centro de cuidado o educación inicial, es decir, que no estaban institucionalizados, y que me preocupa qué está pasando en la pandemia, porque si bien el ICBF está haciendo su trabajo y llegando a través de diferentes formas a los hogares con niños menores de 5 años, con kits pedagógicos, canastas alimentarias, no sabemos muy bien qué pasa con los niños que no están identificados en diferentes sistemas de información. Por ejemplo, tenemos que los niños que no asisten a un centro de cuidado o educación inicial, entre 3 y 4 años, niños que deberían estar en prejardín o jardín, y que, bueno, están en sus casas con sus cuidadores, es alrededor del 40% en Colombia. En el Valle del Cauca es 37,2%, y en la región pacífica es 45,7%. Pero cuando nos preguntamos entonces quién es su cuidador, cuáles son las características de ese cuidador, pues encontramos que son principalmente mujeres entre 40 y 60 años. La mayoría han alcanzado el nivel de primaria o secundaria. Alrededor del 20% han recibido algún tipo de capacitación o acompañamiento para la crianza. Allí también empezamos a evidenciar algunos retos o riesgos que pueden estar enfrentando los niños en época de pandemia. Y si esto lo contrastamos también con otros datos, como por ejemplo los niños que ven televisión o el uso de dispositivos electrónicos, encontramos que en Colombia, por ejemplo, el 57% de los niños ven televisión, y de estos el 84% lo hacen todos los días. Además, el 51% juega con dispositivos electrónicos todos los días. Y si a esto le sumamos la conectividad, encontramos que, por ejemplo, en este gráfico están el porcentaje de niños que viven en hogares que tienen conexión a Internet fijo. También lo podemos ver por el lado del déficit, alrededor del 30% de los hogares no tenían conexión a Internet fijo, cifra similar al Valle del Cauca. En la región Pacífico vemos que es casi la mitad de los hogares con niños menores de 5 años. Un minuto, Ana. Gracias. Voy a terminar entonces con la dimensión de seguridad y riesgos. Dos indicadores, la invasión del espacio público en el sector de la vivienda. Estos son niños que viven en hogares que afirman que durante los últimos 12 meses han tenido problemas de invasión de espacio público en el sector donde está ubicada su vivienda. Miren el promedio nacional, y regiones como Valle del Cauca o la capital Bogotá, donde este indicador es cerca del 8%. Y por último, embarazo adolescente,
complementando lo que hablábamos también del hacinamiento, en Colombia el porcentaje de mujeres que están embarazadas o han tenido hijos entre 15 y 19 años, 17%, en el Pacífico 22%. Y rápidamente paso a algunos retos que hemos identificado entonces para nuestra región en el marco de la pandemia, según las condiciones la situación y las condiciones de vida de la primera infancia. Primero, niños en viviendas en hacinamiento, puede aumentar violencia física y sexual, enfermedades de salud mental y embarazos tempranos. Un reto es que garanticemos la continuidad y el acceso efectivo a los servicios, por ejemplo, de inmunización y controles de crecimiento y desarrollo, servicios preventivos altamente costo efectivos. Por el lado del cuidado y la educación, el acceso a libros para niños en el hogar y la capacidad que tengan los padres para apoyar esos procesos de aprendizaje es clave, particularmente en los entornos más vulnerables y sin conexión a Internet. Pero también resulta, como también lo mencionaba Vanessa, clave fortalecer la capacidad de los padres, tanto en tiempo como en su propio capital humano, educación y uso de tecnologías para acompañar esos procesos educativos y de cuidado. Y por último, garantizar el acceso a espacios públicos abiertos, seguros e idóneos para la primera infancia. Ahora que los niños ya pueden empezar a salir, la gran pregunta es ¿a dónde y en qué condiciones? Y por supuesto no quiero que olvidemos algunos niños que pueden estar quedando invisibilizados, pues estos riesgos que hemos mencionado se exacerban para niños de familias migrantes, sin vivienda, empleo o ingresos, niños por ejemplo en condiciones de discapacidad, en hogares pobres. Entonces, bueno, no olvidemos que los niños son el segmento de la población con mayor protección constitucional y legal, es decir, que sus derechos prevalecen sobre todos los demás, y esto significa que los derechos de los niños son de aplicación obligatoria, tienen prioridad en materia de políticas públicas y exigen para su promoción y cumplimiento del Estado, la sociedad y la familia la asignación máxima de recursos financieros disponibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana María. Continuamos con la profesora María Isabel Mena y la pregunta es, desde su experiencia, ¿qué se traduce en una mirada étnico-racial en los procesos de política pública? ¿Cuáles son los retos institucionales en Colombia para diseñar e intervenir políticas públicas inclusivas para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el marco de la pandemia generada por el COVID-19 desde una perspectiva étnico-racial? Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias a las instituciones convocantes, a las colegas que hacen estos ejercicios tan juiciosos de trabajo, de seguimiento a cifras y a datos que necesitamos para complementar algunos asuntos que yo creo que están pendientes a lo largo y a lo ancho de América Latina. Y el estallido que está pasando en Estados Unidos y en otras áreas del mundo nos muestra que dentro de los pendientes hay muchos pendientes más. Esa pregunta por cómo el término enfoque racial y étnico puede derivar en unos datos, en unas cifras mucho más completos en América Latina, mucho menos divorciados de las realidades que tenemos en los territorios, creo que es un primer elemento de análisis que hay que tomar con mucha cautela, con mucho respeto y con toda la seriedad del mundo. Entonces yo agradezco nuevamente la invitación. Y voy a intentar desde lo que he venido haciendo un poco arropar la pregunta sin la menor expectativa de resolverla, porque creo que no lo voy a hacer yo. Esto llevamos 200 años después de la esclavitud y ahora
digamos que los niños y las niñas van a resistir algunas de las conclusiones a las que lleguemos en un espacio como este. Lo primero que voy a decir es que hay necesidad de fijarnos en que los diferenciales son algo más que una coma. Y en políticas de infancia, en políticas públicas, sí que se hace necesario detenerse a mirar cuando decimos niños, coma, niñas, coma, étnicos, coma, discapacidad, coma, porque creo que esos globales nos pueden jugar malas pasadas, ¿sí? Creo que de esta deuda pendiente que tiene América Latina con su niñez étnica, de la étnica, la racial es la más difícil de trabajar en términos de todo. Una primera dificultad es que Colombia, no sé cómo están los otros países, porque creo que Colombia y Brasil son los únicos países que tienen una pregunta por la raza en la captura de información. Colombia, particularmente, no tiene una tradición de estudios de raza y de estadísticas raciales. Entonces ahí tenemos un primer gran problema, porque lo que no se cuenta, lo que no se narra, lo que no se enuncia no existe. Entonces, si no tenemos, voy a decirlo de esta manera, por ejemplo, la matrícula oficial en CIMAT, que se llama nuestro sistema de matrícula, ¿cómo sabemos cuántos niños negros hay matriculados? Y en esto, por eso digo lo étnico, racial, es necesario apuntalarlo con toda la fineza del mundo. Si en los hogares infantiles en Colombia no sabemos cuántos niños negros entran, ¿cómo sabemos que estamos atendiendo ese segmento? ¿Cómo lo sabe la política pública? ¿Cómo lo sabe el gobierno? ¿Cómo llevamos todo este tiempo preguntándonos lo mismo sin respuestas estatales? Entonces, allí yo creo que hay que situar un primer problema del cual la academia, compañeras, está en mora también de respondernos, de ayudarle a responder al movimiento. ¿Dónde están las cifras? ¿Con qué tipo de datos contamos? ¿Qué tipo de preguntas admiten esos datos? Sí, porque esa es una entrada absolutamente necesaria y obligatoria para la construcción de políticas públicas, pero las tradiciones que nosotros tenemos de estudios de la raza nos juegan ahí una mala pasada, porque en nuestra academia hay un desprecio total por la raza. Entonces, si la raza no es la epidermis que nos indica cuántos niños entran y salen de los sistemas de protección y de vigilancia, ahí ya tenemos un gran problema, ¿sí? De sobredimensionar el dato o de subregistrar el dato. No lo sabemos. Por lo menos en Colombia yo no lo tengo tan claro. El siguiente problema es que, claro, al no disponer de datos raciales, esto nos lleva a otra pregunta necesaria, y es las investigaciones que se aplican en territorios étnicos, ¿con qué tipo de guía teórica y política trabajan? Y esta pregunta sí que es complicada hacerla desde la academia, mucho más fácil desde las organizaciones plantearnos que estamos hablando de niños afrodescendientes, de niños indígenas, pero la academia necesita unos recursos mucho más afinados. Entonces, yo creo que ahí necesitamos acopiar una cantidad de autores, de trabajos, de bibliografía, de investigaciones serias y consolidadas que nos ayuden a proponer una mirada de país, ojalá transnacional. ¿Por qué? Porque si la esclavitud fue ese fenómeno que nos atravesó de norte a sur en el continente americano, ahí hay unas improntas históricas que tenemos que entender para poder trabajar en las políticas de cuidado y de bienestar de la infancia. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros trabajando en infancia tenemos en la cabeza que estos niños, antes de ser beneficiarios de políticas de cuidado en el mundo moderno, fueron traficados, vendidos, alquilados, hipotecados? Y esa infancia vivió sin niñez. Y esos acumulados del siglo XIX en alguna parte del cuerpo de los niños están, en alguna parte del cuerpo de nosotras las mujeres están. Sin ese tipo de historicidad,
que es realmente larga, dolorosa, con unas consecuencias impresionantes sobre el ADN de América Latina en general, vamos a tener muy complicado el análisis de las políticas de bienestar sobre los niños y las niñas. Y aquí quiero contar una anécdota muy pequeñita de una mamá a la que llevamos un caso de racismo. Y una de las quejas de su niño en el hogar infantil era que él no podía comer ese pollo sin azafrán, porque le daban pollo. Y en nuestras comunidades, si tú no le ves el azafrán y el tomatico, parece que estuviera crudo. Entonces el niño no se comía y eso se convirtió en un dolor de cabeza. Los niños nuestros al interior de los sistemas de salud, de bienestar y educativos son vistos como niños muy problemáticos y conflictivos. Pues cómo no, si a las mamás nos toca todo el tiempo defender a nuestros peladitos, ¿cierto?, de la capacidad del racismo de dañarnos. Entonces por eso digo, hay una especie de continuum histórico que por muy difícil que sea de hablarlo en el momento contemporáneo, es necesario para poder entender al sujeto niño. Sí, yo creo que sin eso va a ser muy difícil nuestro diálogo. Yo entonces he venido recabando información en dos planos que me han interesado mucho. La primera es cómo crecen nuestros niños en ambientes, voy a poner esta palabra blanco entre comillas, porque esa es la escuela colombiana. Es una escuela con un currículo blanco, con textos escolares blancos, con cartillas escolares blancas, con una política educativa que es una elegida a la blanquitud. Cuando los grupos entonces empezamos a presionar de que nuestros conocimientos y nuestros aportes son los legados que han hecho las naciones de América Latina lo que son hoy, es decir, en ninguno de estos países ninguna piedra en la época colonial se puso si no la pusieron los esclavos. Entonces yo creo que ese tipo de aportes deben estar en la currícula escolar, deben estar en los libros de texto, deben estar en las cartillas, porque si no aquí hay unos atropellos y unas violencias simbólicas y prácticas muy complejas. Entonces, una capa de esta piel, de esta epidermis nuestra, está puesta hacia afuera del niño, su familia, la escuela, los maestros que insisten que tenemos el pelo feo, que esa piel es casi que dantesca, etcétera, etcétera. Con todo eso tiene que socializarse un niño negro en Colombia, con todo eso. Pero además de eso, me interesan muchísimo las reacciones de estos sujetos. ¿Qué pasa con nuestros niños? Que es mi muestra en el doctorado. ¿Qué pasa con los niños entre 6 y 8 años? Sí, que ahí hay, según la psicología social de los años 70, hay una etapa crítica de la identidad. Son niños que te dicen, no quiero ser negro. Pues, ¿cómo va a querer ser negro si todo lo negro es malo en un país como Colombia? Disponer de información que le ayude a los psicopedagogos, a los hacedores de política pública, a las mamás, a las familias, y todo esto exacerbado en términos de pandemia, creo que es lo que hoy se vuelve y se pone al orden del día en las mesas de trabajo y de negociación de estas políticas. Entonces, aquí lo que yo he venido estableciendo es que efectivamente en mi comunidad los niños negros están en una franja muy crítica identitaria y nadie responde todavía por esto. La escuela no ha acumulado lecciones aprendidas, el Ministerio de Educación no tiene un protocolo, las organizaciones todavía estamos un poco asombradas de que este tema todavía está tan vigoroso en el mundo. O sea, la muerte de Freud y de los otros compañeros en el norte del Cauca, en mi país, son un duelo absoluto, porque es el duelo que nos dice que esa herida colonial llamada racismo aún está totalmente viva y sangrando en nuestros cuerpos, en nuestros corazones, y una situación como esta de la brutalidad policíaca blanca es solo un síntoma más de todo esto con lo cual nuestra infancia, nuestros niños, niñas y adolescentes crecen
y se desarrollan en estas latitudes. Entonces yo creo que anterior a la pandemia hay un virus letal que corroe a toda América Latina y se llama el virus del racismo. La pandemia lo que hace es exacerbar esto. Por eso todas ustedes hablaron de los migrantes, de los niños en condición de vulnerabilidad, pero es que al interior de la vulnerabilidad hay muchas vulneraciones, ¿sí? Y las mujeres, por supuesto, llevamos un gran peso con esto, pero es necesario detenernos, es mi recomendación todo el tiempo, que los temas de raza todavía tienen mucho que decirnos, pero mucho. Yo diría que casi que el día que retornemos a la raza, ese día, aparte de las explicaciones que tenemos en deuda con cantidades de poblaciones, no solo los étnicos van aquí, pero es que cuando no explicamos la raza, los sentimientos de paridad entre los niños se quedan pendientes. Y esos silencios no podemos esperar que los llenen los medios de comunicación, porque ellos tienen su intencionalidad y sus objetivos. No podemos esperar que otros lo respondan, tenemos que apoyar porque esta es la causa de la humanidad. Este momento que estamos viviendo, que es de un duelo impresionante para mi comunidad, pero es un duelo mundial de esto que todavía nos ataca, nos asfixia y nos deja sin respiración. ¿En qué va mi tesis? Yo no sé cómo voy de tiempo. Ay, Dios mío. 4 minutos, profe. Vale. ¿En qué va mi tesis? Entonces yo entré a una reunión de comunidades negras muy interesante, muy exitosa, pero yo estaba muy aburrida porque era una reunión absolutamente adultocéntrica, gente poderosa, hablando de muchas cosas. Al frente de esta reunión había un preescolar. Entonces yo pasé la calle y le dije, profe, déjeme estar en su clase. Y una chica muy linda, ella, muy llena de vigor, me dijo, listo, siéntese aquí. Y yo me senté así muy tranquilita, muy obediente. Y miren lo que son en mi comunidad africana, se llaman las tablas de Ifá, lo que está predicho, ¿no? Entonces, esta profesora estaba enseñando una ficha con el cuerpo humano. La ficha con el cuerpo humano se la entregó a los niños, a las niñas que estaban ahí. En ese grupo habían 2 niños negros, un niño muy quieto, bastante pasivo, y una niña un poco más activa en ese salón. Esta niña se queda esperando un color cuando la maestra entrega los colores para rellenar la ficha del cuerpo. Y resulta que esta niña se queda pendiente, no rellena, y la profesora le dice, llénalo, mira, ahí está, y le da el color piel, se lo entrega a la niña en la mano. Ella dice, profe, ese no es mi tono de piel, ese no es mi color de piel, deme un color chocolate. La profe le dice, no, todos los niños son iguales. Entonces levanta la ficha, ella se descuida en algún momento, la niña coge un color chocolate de manera necia y la profe le pone a repetir la ficha nuevamente porque todos los niños son iguales. Cuando yo vi eso, dije, ahí está mi tesis de doctorado. Eso era lo que yo estaba buscando, de alguna manera poner estos elementos que ya nos había dicho la psicología, que pasaba con nuestra infancia, y ponerlo en el contexto colombiano para ver qué respuestas aproximamos. ¿En qué va? Antes de que nuestra moderadora me llame la atención, ¿en qué va? Que me gané una apuesta porque los niños las niñas a lo largo y ancho de Colombia pintan con el color piel. Entonces yo no voy a encontrar diferencias sustantivas ni en Cali, ni en el Chocó, ni en Bogotá. Todos los niños se van a pintar con color piel, color natural o color carne, como se llama en otras latitudes. ¿Por qué? Porque esa es la pauta en la que nosotros socializamos a esta infancia. Entonces yo creo que aquí hay un sinfín de interrogantes que necesitamos ir llenando poco a poco y que afortunadamente en estos espacios podemos dialogar tranquila, respetuosamente, con toda la altura histórica, un tema tan delicado como niñez, ciudad, pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, en estos momentos les quiero recordar que pueden poner sus preguntas desde Facebook, YouTube y Twitter de la OEM
y asimismo en el Facebook y Twitter de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. Mientras tanto voy a formular la primera pregunta de Natalia Escobar para Vanessa, que dice que nos presenta, la conferencista nos presenta 4 tipos de servicios públicos que son necesarios para que las familias aseguren a sus niñas y niños un cuidado mínimo. Sí. Melissa se nos da. Melissa, ¿te parece que responda? Porque quedaste congelada. Bueno. En el chat está ¿Ustedes me escuchan? Sí. Sí, bueno, muchísimas gracias, Natalia, por la pregunta. Vale, vale, voy a... Sí, te quedaste... Voy a... Vamos, bueno, gracias, Natalia, por la pregunta. Espera que no... Por favor, respondiendo y yo entro y salgo, ¿vale? Dale, genial, yo voy respondiendo. Bueno, la pregunta de Natalia va al corazón del asunto. A ver, como para organizar un poquito, hay algo que me parece que tenemos que pensar este momento, diferenciar 3 momentos dentro de este momento que estamos viviendo. O sea, en este momento de cuarentena estamos atravesando una situación de emergencia y tenemos que responder con políticas de emergencia. Después vamos a atravesar un segundo momento que no sabemos demasiado bien cuándo va a ser, que va a ser un momento de distanciamiento social, o sea, no vamos a volver a una normalidad como antes de la pandemia, y ese requiere otro tipo de medidas. Y ese tercer momento, que claramente no sabemos cuándo va a pasar y que en algún punto tampoco queremos que sea igual a cómo estábamos, por todo esto que intenté transmitir en mi presentación, pero que ahí nos presenta otros desafíos. Me parece que en este momento tenemos que ser muy cuidadosos en identificar diferentes respuestas de política a estos diferentes contextos. Entonces, en relación a esta situación de emergencia, les puedo contar un poco las respuestas que se están dando en Argentina y las respuestas que se están demandando en Argentina. O sea, claramente en contextos de tanta informalidad, lo que está pasando es que a todas las familias que tienen acceso a la seguridad social se están garantizando las licencias, se están garantizando los sueldos, se está protegiendo a los trabajadores de los despidos, se está protegiendo a las empresas para que puedan sostener los empleos de los trabajadores y las trabajadoras, pero hay toda una parte que es muy grande en Argentina y que en Colombia, hasta donde sé, es también muy, muy importante. Son trabajadores que están en la informalidad. Hacia ellos las respuestas de política que se están dando es un ingreso familiar de emergencia que está garantizando un piso mínimo de ingresos. Transferencias de alimentos, está la tarjeta alimentar, que es una transferencia de ingresos para alimentos, está el ingreso familiar de emergencia, y lo que se está promoviendo y está la discusión en este momento abierta es que hay que generar un flujo de ingresos que garantice poder sostener estas medidas de aislamiento social. Entonces, ahí hay una puja por hasta dónde se puede sostener estos ingresos, ingresos de ciudadanía, ingresos hacia la niñez, por cuánto tiempo, si eso es algo que tiene que pasar a otros momentos de la pandemia o no, pero bueno, ahí hay una discusión. Porque hay un tema que ustedes sospecho que les está pasando lo mismo que a nosotros,
y es que tiene que ver con contener también el estallido social, o sea, contener cierto orden, y eso es a través de contener las necesidades absolutamente básicas de las familias. Entonces, estas tensiones, lo que se está promoviendo es garantizar un acceso a ingresos mínimos, o sea, no mínimos, un piso de ingresos para poder sostener las medidas de aislamiento, y el tema de garantizar el acceso a servicios públicos, o sea, la gente no está, se redujo la cantidad de ingresos por vía laboral, entonces está habiendo dificultades para sostener la electricidad, el gas, la vida cotidiana, garantizar que se mantengan esos recursos. Entonces, hay algo que tiene que ver con la emergencia que hay que garantizar, y como yo les comentaba, en el tema de los barrios populares, ahí está habiendo una respuesta interesante que tiene que ver con tomar unidades más amplias de aislamiento. O sea, no se puede exigir a las familias que sostengan el aislamiento en viviendas absolutamente precarias, que es realmente insostenible. Entonces, ahí es donde realmente se activó el cuidado comunitario, que siempre existió, pero el Estado está pudiendo llegar muchísimo más efectivamente a esas poblaciones gracias a esas redes de cuidado que están floreciendo y están haciendo un trabajo de contención enorme. Entonces, bueno, eso por el lado de la emergencia. Ahora, paso a el segundo momento, como no quiero explayarme, no quiero acaparar la palabra, pero en el segundo momento, que viene muy desde ahora también, tiene que ver con esto, con lo que intenté cerrar la exposición, que tiene que ver con invertir en servicios de cuidado. O sea, la pandemia visibilizó la centralidad que tiene el cuidado en la vida cotidiana, todas las formas, todo el trabajo de cuidado en sus diversas maneras, y es también el cuidado, la inversión en cuidado que es concreta, o sea, en servicios para cuidar, ¿sí? La inversión en la economía de cuidado, hay un texto de OIT que salió el año pasado, muy claro, muy interesante, en donde incluso la Universidad Javeriana, Luis Fernando Aguado estuvo trabajando para el Valle esa tesis. La inversión en economía de cuidado, la inversión en servicios de cuidado, extender la red de servicios de cuidado, es un motor de la economía, o sea, genera empleo, la formación de las trabajadoras del cuidado, el reconocimiento salarial de las trabajadoras del cuidado. Es un sector que está poco explotado, y está poco explotado también porque está poco valorizado, visibilizado en el rol y en el aporte económico y social que hace a las sociedades. Por eso, en ese sentido, esperemos poder jerarquizar a los cuidados en la agenda, porque eso se va a trasladar, si lo logramos, a quienes luchamos por esto, se va a trasladar a más empleos que tienen un perfil femenino clarísimo, y bueno, eso por el lado del segundo momento. Y el tercer momento es el que venimos sosteniendo desde hace mucho. Los invito a leer las publicaciones de CIPEC, que tenemos bastante trabajado este tema, que es tender hacia un sistema integral de cuidados, ¿no? O sea, acá aparecen los pilares, los 5 pilares de un sistema integral de cuidados, que es garantizar el tiempo para cuidar, los recursos para cuidar, que eran los que hablé, así de que no los quiero desarrollar, y la corresponsabilidad entre varones y mujeres al interior de los hogares. O sea, que es eso, es impulsar un conjunto de políticas robustas que puedan sostener las estructuras, las dinámicas familiares de cuidado y el cuidado en el conjunto social. Muchas gracias, Vanessa. Por favor, Ana María, María del Carmen, la profe María, cordialmente invitadas a responder. Bueno, quiero aportar un poco también a lo que estaba planteando Vanessa.
Yo pienso, digamos que acá también nuestra experiencia local es que las redes de protección cercana se han activado de forma importante para dar cuenta de este confinamiento y del recrudecimiento de las desigualdades ya existentes, ¿sí? Es decir, las desigualdades que siempre hemos tenido, esta pandemia las ha visibilizado con mayor fuerza, no solo las desigualdades económicas, sino las desigualdades morales, entrando nuevamente ese concepto de la economía de las discriminaciones, que no solamente vienen de las propias instituciones, ¿no?, que generan y que activan las políticas o programas, sino también desde la base social, ¿no? La sociedad misma también legitima, ¿no?, esas discriminaciones y esas desigualdades. Entonces, lo que hemos visto es que hay un fortalecimiento de las redes de protección cercana, y que por otro lado, pues hay una legitimidad, digamos, por parte de las entidades, de los entes estatales y de la razón económica, ¿no?, que prima sobre otra razón. Entonces, hay una lucha ahí complicada, una lucha desigual, ¿no?, entre esa razón económica y esa razón, digamos, por la vida misma. Hay un decreto, sí, de cuidado, ¿no? Todos debemos cuidarnos, pero todos no tenemos las mismas herramientas materiales, condiciones materiales, y mucho menos ideológicas para hacerle frente a esas desigualdades. Una de las cuestiones, digamos, que debilita un poco el cuidado de los niños, no en general, sino de los niños que están en condiciones de vulnerabilidad más fuertes, ¿sí?, económicamente, socialmente, en razón de su territorio, ¿no?, de vida, de su lugar donde vive, de su color de piel, ¿sí?, de su nicho familiar, porque todavía prevalece mucho la idea de que la familia es la familia completa, heteronormativa, ¿sí?, cierto tipo ideal de familia, ¿sí?, que muchos niños no tienen ese tipo de familia, tienen otras experiencias familiares y se van acumulando un proceso de vulnerabilidades, ¿sí?, que acrecenta la fragilidad de estos niños en esos territorios. Entonces, pienso yo que faltaría, para que haya un fortalecimiento o un cuidado, digamos, más institucionalizado, faltas como acciones colectivas organizadas, ¿no?, que promuevan la defensa de los derechos de los niños. Hay organizaciones, ¿sí?, pero a diferencia de la trayectoria organizativa de las mujeres, por ejemplo, ¿sí?, o de las mujeres indígenas, o de mujeres negras, etcétera, etcétera, falta una singularización de las acciones colectivas organizadas para los niños, ¿sí?, y que impulse, que movilice también, que mueva, ¿sí?, que discuta en el plano, en la arena pública, esa desigualdad, que la visibilice, ¿sí?, que la ponga, digamos, al frente del debate y no quede como una de las tantas desigualdades, como algo más que hay que hacerle frente. Entonces los niños siempre quedan subsumidos, ¿no?, por la razón económica, por los problemas de la familia en su conjunto, y los niños quedan sometidos a las fuerzas, digamos, simbólicas y físicas de esos adultos que están allí. Es como mi aporte. Gracias. Hola. Ana. Bueno, pues algunas cosas que se me ocurren también desde la propia experiencia como madre de dos niños pequeños de 4 y 2 años. Sobre todo no veo en el país un debate serio sobre el tema del cuidado en estos tiempos. Creo que todavía no estamos pensando cómo vamos a solucionar este tema, porque es que si no podemos trabajar, si ya sabemos que pues tenemos que cuidarnos, estamos en casa, pero ya después de 3 meses, 4 meses empieza a ser necesario buscar estrategias
que tenemos que ser muy creativos desde algo de cuidado en casa, pero también en otros lugares abiertos. Incluso yo me pensaría primero en cómo retornan los niños más pequeños a los centros de cuidado o educación inicial antes que los más grandes, que universitarios o estudiantes en bachillerato. Como ponía en mi presentación, veo también algunas soluciones pues sí que requieren cierta logística, pero que, por ejemplo, a través de las bibliotecas y los parques, generar de alguna manera que los libros especialmente para niños, diseñados especialmente para niños, puedan llegar a los hogares, por ejemplo. Me imagino en una biblioteca itinerante, en un parque cercano a nuestras casas, aunque pues bueno, también lo evidenciaba en otra presentación, hay pocos espacios públicos abiertos, verdes, idóneos para primera infancia. De hecho en Cali no hay ninguno, pero bueno, sí, por lo menos ponerlo en el debate, hacer grupos de trabajo serios sobre esto con diferentes actores, e incluso teniendo a los niños en cuenta. Todavía no, creo que en nuestro país no hemos incursionado suficiente en incorporar las percepciones y la voz de los niños en las políticas, sobre todo a los niños pequeños que por supuesto entienden muy bien y saben lo que está pasando y lo que es el coronavirus, etcétera. Los que tenemos niños pequeños seguramente nos hemos dado cuenta de eso, que están muy bien informados, incluso antes de que empezara digamos, la pandemia y el confinamiento como tal en nuestro país. Y el otro tema desde la academia, también lo decía ayer en otra presentación, pues que tenemos que seguir midiendo, y también como lo explicaba María, es necesario seguir midiendo, evidenciando, porque lo que no se mide difícilmente se puede mejorar, lo que no se evidencia, y esa visibilización de esas desigualdades, inequidades, hoy más que nunca pues cobra total importancia, relevancia en el debate actual. Entonces sí creo que necesitamos seguir evidenciando, no solo con estos indicadores. Me encantaría complementar estos indicadores, por ejemplo, con testimonios. Realmente, bueno, vemos el hacinamiento, pero sabemos realmente qué significa el hacinamiento, sabemos qué significa vivir en una habitación con 5, 6, 7 más personas, y creo que es necesario hacer esa medición mixta también entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Gracias, Ana. Yo aportaría en este momento que para mí es claro que existe una pandemia racializada, porque estos son los pendientes que le quedaron a América Latina, que nunca lo resolvió, y que van emergiendo en meme de coronavirus, y que son absolutamente reales en esas fronteras tan porosas y tan difusas que tenemos en estos países. Yo escuchándoles decía, claro, nosotras estamos agobiadas y somos unas mujeres privilegiadas, tenemos casa, tenemos sueldo, estamos en la academia, le hablamos a un montón de gente de cosas muy interesantes, pero en el caso de las comunidades negras, las trayectorias de ser mujeres domésticas, por ejemplo, las pone en una situación absolutamente distinta de este panel que está aquí. Yo acompaño unas mujeres en el sur de Bogotá, y ellas ayudan, digamos, en su economía. En Colombia le llamamos economía del rebusque, y acompaño a estas mujeres que hacen unos tamales, unos pasteles, yo no sé cómo se llamarán en Argentina, y cuando las coge la pandemia, digamos, era su fuente de trabajo, y es una cosa increíble cómo viven 4, 5 y 6 familias de eso, que uno dice, Dios mío, claro que las mujeres hacen maravillas con los presupuestos, pero esto sí que es una cosa superlativa, ¿no?
Y cuando les cogió la pandemia, entonces hicimos, no, pero un gerente de una empresa queda absolutamente pendejo ante todas las estrategias que miramos, el uno que vaya con la moto, el otro vaya a la plaza de mercado, la otra pica y manda aquí, se pone los guantes y no sé qué. Fue una cosa extraordinaria que son estos temas que la economía del cuidado descuidó justamente, porque pues esto es un tema casi que de viejas locas, ¿no? Que cuál pagar el Producto Interno Bruto a través de estos mecanismos que midan cuánto vale el trabajo de las mujeres, que es doble, que es triple, que es cuádruple. Entonces, estaba pensando un poco en esa cantidad de mujeres y que hoy incluso quedan por fuera también de los indicadores del cuidado. Digamos, su situación de ciudadanía, su situación de vulnerabilidad es tan grave, tan grande, tan lenta, digamos, de poner en un tema de política pública. Cualquier noticiero que ve en Bogotá, las que están gritando porque no les llega el bono, porque el polígono no alcanzó, porque el mercado, pues es que le mandan unas cosas que uno dice, arroz para una familia, galletas para una familia, y para nosotros que es sagrado, por ejemplo, la liga, la proteína con los niños. Este tipo de cosas no le está llegando a estas mujeres. Entonces los gritos, las manifestaciones, los cacerolazos son una cosa del día a día en medio de esta pandemia. Entonces estoy pensando que ojalá en algún momento tuviéramos estos indicadores tan precisos, tan sofisticados, que nos dieran cuenta de esa realidad que se escapa a la macroeconomía y que sin esa, paradójicamente, los países se mueren, porque las sociedades se mueren. ¿Quién va a cuidar a los niños si no son las mujeres? ¿Quién va a cuidar a los ancianos si no son las mujeres? Pero ¿cómo en todos estos asuntos de las condiciones macroeconómicas, eso es lo que menos le importa al gobierno? Eso es un tema que nos interesa a nosotras aquí en el panel y a la gente que nos esté siguiendo, que afortunadamente yo creo que es bastante. Pero sí necesitamos levantar esta información con miras a mejorar estas condiciones, y en la medida que estos datos atrapan esas otras periferias, esas Colombias profundas, seguramente la capacidad de actuar en política pública es mucho más fina y acertada. Estoy de acuerdo con ustedes. Muy bien, seguimos con una pregunta que va a empezar y entonces después podemos hacerlo como en el mismo orden si están de acuerdo. Si Dale. Parece. Respondo, contamos la pregunta. María Gabriela Prieto pregunta: en el ámbito de la educación rural, en donde no existen posibilidades de conectividad y educación de calidad, donde existen muchas dificultades para el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes, ¿qué estrategias se pueden implementar para la emergencia sanitaria, para la continuidad académica de estas comunidades aisladas, en donde las madres y cuidadores tienen bajos grados de escolaridad para realizar los acompañamientos de aprendizaje? Les puedo contar un poco cómo está respondiendo Argentina. O sea, justamente hicimos un trabajo hace poquito tiempo de respuestas de los gobiernos, en nuestro caso como país federal, de las respuestas provinciales de los gobiernos educativos. Y ahí, en relación a las comunidades rurales, a quienes tienen menos conectividad, en Argentina tenemos que el 40% de los estudiantes no tienen, del ciclo básico, o sea, el ciclo obligatorio, no tienen computadora con acceso a internet en la casa. O sea que el problema de conectividad también nos atraviesa. O sea, la disposición de contenidos pedagógicos a través de plataformas digitales, que fue la primera respuesta que se dio, mostró sus límites muy velozmente. Y ahí aparecieron dos cosas interesantes. Yo no sé cómo lo está
cómo está respondiendo Colombia. Apareció el tema de los materiales impresos, o sea, la impresión de cuadernillos impresos para distribuir en zonas rurales, y nuevamente, así como hablábamos de las redes comunitarias, aparecieron las redes armadas a través de las escuelas, o sea, las escuelas se transformaron en espacios de distribución de estos materiales junto con bolsones de comida. Entonces ahí apareció algo que, bueno, yo no conozco muy bien cómo es el tema territorial de niveles administrativos en la gestión de la política pública, pero en Argentina es muy complejo. Y ahí apareció otra cosa muy interesante, y apareció el lugar de los municipios. O sea, los municipios fueron, que es el nivel más chiquitito de gestión de la política pública, aparecieron formando estas redes en donde los nodos son las escuelas y otras organizaciones, junto con las redes comunitarias, para garantizar el acceso a los cuadernillos impresos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, algo que emergió también interesante, es que el gran aliado, creo que en Colombia también es similar, el gran aliado es el celular. O sea, los chicos, muchos no tienen acceso a las computadoras, pero hay acceso a datos en internet a través del celular. O sea, en Argentina, por lo menos, hay más del 90% de los chicos tienen celular. El problema que nos encontramos ahí es que el acceso a datos para entrar a internet no es lo mismo que tener celular. Entonces ahí se hicieron convenios con las grandes empresas de telefonía celular para que liberen datos fundamentalmente a los barrios populares, y bueno, y ahora se está tratando de ampliar a otras áreas rurales fundamentalmente que no tienen acceso a internet. Pero ahí aparece nuevamente la idea de la demanda, o sea, la conectividad en este contexto tiene que ser un derecho. O sea, hoy por hoy no se puede atravesar, no se puede garantizar la continuidad educativa sin tener acceso a estos dispositivos, pero bueno, les quería compartir cómo lo estamos atravesando en Argentina. Gracias, Vanessa. ¿Profes? María del Carmen, porfa. Sí. ¿Sí? Bueno, retomando un poco el retrato, la imagen que tenemos y que tenemos ahora con la pandemia, es el recrudecimiento de las desigualdades, de las múltiples desigualdades, sí, materiales y sociales, ¿no? En fin. ¿Cómo acceder? La pregunta es interesante porque no es solamente un problema de acceder, ¿no? A la conectividad, ¿sí? Digamos que se garantice, que se democratice, que haya gratuidad en el derecho, pues, a la conectividad, ahora que se convierte en el mecanismo, en la herramienta fundamental para la continuidad educativa, para la continuidad laboral. En fin, es muy importante lo que dice Vanessa, de que debe ser ahora un derecho, ¿sí? Se convierte hoy, la pandemia trae, ¿sí? Resignifica los derechos e incrementa otros derechos, el derecho a la conectividad. Pero, ¿cómo hacer una pedagogía de ese nuevo derecho, ¿sí? En estas áreas rurales donde, digamos, el capital educativo de los grupos familiares, de los niños, pensemos en los niños y en las niñas, ¿sí? También son escasos o son básicos, sí, que no consiguen acompañar. Precarios, que no consiguen acompañar, digamos, el desarrollo, sí, de los contenidos de los niños y de las niñas. Entonces, se amplifican, ¿cierto?, los problemas, ¿no? Y lo que uno ve es que las políticas, a través de sus programas y servicios, las políticas educativas, lo que hace es hacer remiendos, ¿no? Ir haciendo adendas y hacer remiendos de las políticas ya existentes. Yo pienso que eso tiene que hacerse porque estamos en una situación de emergencia, pero hay que replantearse, ¿sí? La propia lógica de esas políticas, el contenido mismo de esas políticas, ¿sí? Porque sigue habiendo una disonancia entre
el discurso, ¿cierto? El discurso idealizado de la educación infantil, ¿no? Del papel de la familia en esa educación, y por otro lado vemos las realidades de esa educación, de las carencias en los materiales, de las infraestructuras tan precarias de las escuelas públicas, ¿sí? Del hacinamiento que tienen estas escuelas, ¿no? Cómo volver a clase, ¿sí? Cuando un salón de niños y niñas está por unos 40 hasta 50 niños, cómo hacer clase con distanciamiento social. Entonces se confluyen muchas dificultades que deben, digamos, hay que hacerle frente a esas dificultades, pero al mismo tiempo toca es replantearse la misma estructura discursiva de esas políticas, ¿sí? En las que se cuenten no solamente los problemas materiales, sino lo que estaba planteando María, por ejemplo, ¿sí? El tema de que hay unas diferencias sustantivas que definen el rumbo, las objetividades de esos niños, la relación de esos niños con sus pares, y que están, digamos, atravesadas por su lugar de clase social, su lugar de identidad racial, de género. Si eso no se tiene en cuenta, entonces seguimos arrastrando los viejos problemas y haciendo remiendos en esas políticas. Entonces, como que es un trabajo que camina, digamos, en dos partes, ¿no? Que va en dos caminos. El camino para atender la emergencia a través de acciones de contingencia que deben hacerse, porque digamos que esta pandemia nos agarró así, ¿sí? Pero, digamos, nos agarró así y nos visibilizó y ha recrudecido estas desigualdades, pero al mismo tiempo hay que replantearse esas mismas políticas que están, digamos, dando curso a esos programas, a las prácticas de cuidado institucional. Entonces es como un doble trabajo que hay que hacer, porque pienso que como que nos vamos quedando en ese primer camino, ¿no? En el camino de atender la contingencia, pero sin pensar en lo estructural, y eso tiene que replantearse. Yo pienso que es el momento para replantearse realmente qué tipo de política pública se está pensando o hay en el momento para una infancia, ¿no? Que cada vez nos muestra su diversidad y su desigualdad, ¿no? Gracias. Gracias a ti, María. Profe, María, ¿usted quisiera intervenir en esta pregunta? Sí, solo creo que ya las colegas dijeron mucho de lo que hay que trabajar, de lo que hay que orientar. Ustedes que están de manera más cercana al tema de políticas públicas, creo que ahí hay una esperanza muy grande de que seguramente no vamos a retornar pronto a ninguna de las normalidades que teníamos. Los desafíos van a ser gigantescos en pospandemia si algún día llega. Y mientras tanto, estas generaciones van a tener que sacar lo mejor de sí para poder de alguna manera pasar este momento tan complicado, tan complejo, tan lleno de incertidumbres como el que estamos viviendo. Solo quisiera recomendarles que si ven dibujos de niños en pandemia, por favor, me los hagan llegar, porque para mí eso es un registro histórico. Alguna cosa van a dibujar los niños, alguna cosa nos van a decir de su hacinamiento, de cuando las mamás no tienen con qué. No sé si ustedes supieron que aquí en Bogotá una mamá se ahorcó porque no tenía con qué darle comida a sus hijos, ¿sí? Entonces, ¿cómo este tipo de dramas son reflejados, relatados en toda nuestra gramática académica, artículos, libros, seminarios? Yo creo que hay una oportunidad muy importante y tomar de manera calmada todos estos desafíos, porque pues nos toca de alguna manera agenciarlos, ponerlos en nuestros cursos, compartirlos con la gente, y ojalá la sensibilidad moral de esta generación nos permita y posibilite que esto salga a otro lado. Creo que los niños y las niñas se lo merecen, no tenemos otra opción. Entonces, a batallar como siempre lo hemos hecho por ellos y ellas. Muchísimas gracias por esas reflexiones.
El OEM, el CEAF, la Universidad de CESI están inmensamente agradecidos por su tiempo, por su experiencia, por su experticia, por su cariño, por su amor, por sus temas. María del Carmen, Ana María, Vanessa, la profe María Mena. Yo quisiera decirles desde la coordinación de proyectos del Centro de Estudios Afrodiaspóricos qué importante es tener este recorrido, empezando con la intervención de María del Carmen, presentándonos al niño y a la niña como sujeto insertado en relaciones de desigualdad, en relaciones de ruptura moral, social, individual, personal, y después todas estas limitantes, no solamente infraestructurales, sino estas fragilidades sociales que nos presenta Vanessa, pero que nos acotan a María con los números, con las cifras, y después estas cifras duras del Pacífico que son solamente comparadas, para que nos acote la profe María Mena y nos diga que esto es un problema de racismo estructural, que detrás no hay otra cosa, que el otro extremo y que la otra extrema, en este caso nuestros niños y niñas, estén pasando por este tipo de situaciones. Entonces, estamos inmensamente agradecidas también, por supuesto, al equipo del OEM que hizo posible este espacio, la profe Lina, Paola, Sandra, Diana, Ana, Laura, Estefanía, Natalia y Salo, a la profesora Aurora Vergara y a Yancy del CEAF y a Gustavo de Univalle. Y bueno, seguiremos con estos temas y lo que viene ahora es hacer recomendaciones a alcaldes y alcaldesas de parte de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en un proyecto del OEM. Entonces, y del CEAF, les agradecemos inmensamente, un placer grandísimo y espero que podamos coincidir en otros espacios. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Un abrazo para Cuídense todos. mucho, por favor. También ustedes. Un abrazo. Si se puede.